Esta es la primera vez que me atrevo a contar lo que me hicieron mi papá y mi tío. Nosotros éramos una familia de 5. Al principio todo estaba bien. Mi mamá nos cuidaba, nos alimentaba, nos llevaba a la escuela. Mi papá era el que trabajaba y traía el dinero a casa. Todo marchaba bien hasta que mi papá empezó a tomar demasiado. Llegaba a la casa demasiado tomado, nos quería pegar a todos, pero más a mi mamá, y la levantaba en la madrugada para que le diera de comer. La verdad que empezamos a llevar una vida horrible. Mi mamá lo que hacía era que nos llevaba al monte. Nosotros vivíamos en un pueblo y nos dejaba ahí como para cuidarnos, para que mi papá no nos pegara. Ya cuando él se tranquilizaba o se quedaba dormido, iba por nosotros. De verdad que esa etapa de nuestra vida fue horrible. Mi hermano el mayor empezó a decirle a mi mamá que por qué aguantaba tanto. Y mi mamá le decía que aguantaba por nosotros, para que siguiéramos siendo una familia unida. Y mi hermano le dijo, ¿unida? Claro que aquí ya no hay nada de eso. Cuando mi papá llega y te molesta a ti, todos empezamos a llorar porque no sabemos cómo defenderte, cómo hacer las cosas. Un día mi mamá se tomó valor y le dijo a mi papá que ya no le iba a aguantar y se fue a casa de su papá y de su mamá. Al principio mi papá pues seguía golpeándonos a nosotros. Entonces él como que recapacitó y fue a hablar con mi mamá y le dijo que regresara, que él ya se iba a portar bien. Mi mamá regresa y al principio mi papá se portó bien, pero volvió a caer en el alcohol. Ya no traía dinero a la casa, de verdad que nosotros pues nos estábamos muriendo de hambre. Entonces mi mamá lo que hizo es que nos agarró a todos y nos llevó a casa de mi abuelita. Ella era pues la mamá de mi papá y le dijo que nos cuidara y ella se fue a trabajar a otra ciudad. Ahí también empezó mi vida horrible porque ahí vivía un tío, que ese tío también nos pegaba y él empezó a abusar de mí. Cuando mi abuelita también se iba a trabajar o a hacer sus cosas, este tío siempre decía, vamos a jugar y que no sé qué. Y a mis hermanos los empezó a mandar a dormir a otros lugares, dejándome a mí sola para él meterse en la noche a mi cama. Y él empezó a hacer conmigo lo que quería. Me decía, tranquila, al principio te va a doler, pero después te va a gustar. Yo me acuerdo que ese día que él hizo conmigo lo que quiso, yo andaba bien adolorida, yo andaba mal, pero no podía decirle a nadie, porque él, pues me había amenazado. Ya después mi mamá regresa otra vez con nosotros, pero solamente se lleva a mis 2 hermanos más pequeños y a nosotros nos sigue dejando ahí. Un día mi abuela dice que mi papá va a regresar. Y sí, un día él llega. Nosotros estábamos emocionados de verlo. Pero ¿qué pasaba en las noches cuando él llegaba tomado? Iba y se metía a mi cama. Y también hacía conmigo lo que quería. Yo la verdad, yo me sentía mal. Yo sentía que pues nada más para eso servía. Porque un maestro también de la escuela también hacía lo mismo conmigo. Y yo no podía decirle a nadie porque todos me tenían amenazada. Mi papá decía que yo era de él y que cuando ya me viniera mi periodo, yo iba a ser su mujer. Yo de verdad que estaba temerosa que se llegara ese momento. Cuando cumplí 14 años, a mí me llegó mi periodo. Y yo no quería que mi papá regresara. Pero ¿saben qué? Él ya nunca regresó. ¿Quién sabe qué pasó con él? Pero el que sí seguía, pues, conmigo era mi tío. Hasta que después vi que lo que me hacía a mí también se lo hacía a mi hermano. Entonces ya después mi mamá regresó por nosotros y ese hermano no se quiso ir. Él se quedó a vivir en casa de mi tío. Yo no sé si a él ya le gustaba eso. Yo no sé qué pasó. Ya después yo me fui con mi mamá
La verdad es que yo siempre decía que no quería tener hijos, porque no quería que le pasara lo mismo que nos pasó a nosotros. Sin embargo, conocí a un hombre del cual me enamoré, me casé con él, quedé embarazada muy rápidamente y tuve a un niño. Yo pues le daba gracias a Dios de que no fuera una niña, pero ese hombre también me engañó y se fue. Yo la verdad sentía que yo no iba a ser nunca feliz, pero sin embargo me di la oportunidad de conocer a otro hombre. Y quiero decirles que ahorita yo tengo 23 años y soy completamente feliz con él. Él llegó a darme lo que yo necesitaba, esa felicidad. Y Dios cambió mi vida. Después de ser una niña maltratada y abusada, ahora soy una mujer que le interesa a un hombre verdaderamente y me hace plenamente feliz.